Hola queridos hermanos del movimiento de Cursillo de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Qué alegría tan grande compartir con Yoli, con la Negra, estos momentos en los cuales nuestro movimiento está por cumplir 60 años de vida. 60 años que se dice muy fácilmente, pero que es toda una historia cargada de momentos inolvidables para todos los que hemos vivido la experiencia de un cursillo de cristiandad. Y es una historia que comienza la mejor etapa, porque como dice el padre Beto, a los 60 es que está en su pleno apogeo, pues. O sea que nosotros estamos en pleno apogeo de la historia de Venezuela, en la historia de Barquisimeto. De Barquisimeto precisamente. Bueno, y esta historia bonita comenzó por supuesto en el año 1960, cuando, como nos decía Eulalia en el video anterior, el padre Gil con el padre Uribe comienzan esta obra acá en Barquisimeto, un 20 de octubre del año 1960. Y esta historia, bueno, después vienen unos sacerdotes que han sido de verdad no solamente importantes para el movimiento, de que el movimiento se los debe todo, sino para su sacerdocio, ¿no? Llega 2 años después de comenzar el cursillo acá en Barquisimeto, llega a nuestra arquidiócesis el padre Ángel Rivas, sacerdote español que había llegado a Venezuela comenzando o finalizando más bien los años 50 y llega por Oriente y sin embargo conocido del padre Cesario Gil. Él viene a Barquisimeto y en comunicación con el padre Gil comienza a encargarse de los cursillos de cristiandad en nuestra arquidiócesis. Bueno, y el padre Riva tuvo una trayectoria en nuestra arquidiócesis por más de 20 años, siendo el asesor y el director espiritual de los cursillos en esta arquidiócesis de Barquisimeto. Y para nosotros tuvo una importancia muy grande. Yo tuve el honor de haber hecho cursillos con el padre Ángel Riva, ¿no? Y el padre Riva, además de dedicar toda su vida, entre otros, al movimiento de cursillo de cristiandad, en nuestra arquidiócesis tuvo un significado muy grande, porque él, no solamente con quienes estábamos en cursillo en ese momento, sino con muchas personas, inclusive de otros apostolados, comenzó una obra social muy importante en nuestra arquidiócesis. Que todavía, que perdura. A lo largo del tiempo esta obra se mantiene y hay que ver la belleza, que cuando tú pasas por la ciudad de los muchachos, está esa gran cantidad de personas necesitadas ahí, sirviéndose de esa obra que realmente sale de las manos del padre Riva. Sí, y la ciudad de los muchachos no solamente la de acá de Barquisimeto, sino la de Aregui, la de Manzanita. Sí, es verdad. O sea, cuántos muchachos de la calle que encontraron un hogar en esa ciudad de los muchachos y que hoy son hombres y mujeres de bien. Incorporados a la sociedad y que han hecho un bien importante a la sociedad barquisimetana. Bueno, y como tú dices, y alrededor también. Sí, y la otra gran obra que pienso yo, que Dios bendiga ese momento cuando comience el hogar de niños impedidos, sí, o niños, o sea, de verdad hoy en día, y los primeros pasos de Cotolengo, ¿no? Y gracias a que fue un sacerdote abnegado y entregado totalmente a la vida de su sacerdocio, pero siempre pensando en el más necesitado. Yo pienso que esos más de 20 años que tuvo el padre Riva como asesor y director espiritual de los cursillos acá en Barquisimeto, marcaron una primera época muy importante e imborrable, sobre todo por esa huella que dejó. Y bueno... Y el trabajo de tantos cursillistas, porque realmente quienes lo acompañaron, mucha gente, pero los cursillistas formaron ahí un equipo vital para que él llevara adelante ese apostolado. Porque eran hombres y mujeres que salían fervorosos de sus cursillos, llenos de Dios y que se abocaron a ese apostolado indiscutiblemente también. Fue una ayuda que el Padre tuvo, una ayuda que salió del corazón. No, Yoli, y así como nosotros tres
O sea, esa semilla sembrada en nuestro corazón es que por algo estamos aquí todavía, después de los años. Mira, y que después del padre Ángel Rivas, ciertamente, el movimiento tuvo unos años donde no había un director espiritual fijo, pero después llega a Barquisimeto otro baluarte, otro testimonio muy importante para nosotros, como fue el padre Buenaventura Fernández. Ah, una belleza. De verdad. ¿Tú tienes algún recuerdo de él? Los tengo todos. De verdad que el padre Buenaventura, bueno, en mi vida fue en nuestra vida. Alfredo y yo tuvimos en el padre Buenaventura otro papá. Fue el padre Buenaventura un hombre luchador, con un temple, un carácter, una bondad, una santidad. Fue realmente un santo. Y pues lógicamente recuerdo una cantidad de andanzas que vivimos junto al padre Buenaventura, que ya las he contado un poco en la historia que escucharon, ¿no? Sin embargo, puedo decir del padre Buenaventura que fue un hombre que amó al movimiento de cursillos, que amó la iglesia, sobre todo eso. Yo a veces recuerdo, ya han pasado algunos años, ¿no? Pero yo recuerdo cuando decía, padre, el movimiento de cursillos, él me decía, Yoli, la iglesia. Y es verdad, yo aprendí con él a el amor a la iglesia universal, que lógicamente es un amor descubierto en el movimiento de cursillo, pero que se abre a todos. Y no podré olvidar jamás cómo marca la historia de nuestra arquidiócesis con el sello de la unidad, y esa unidad la sella su propia partida al cielo. Sí. Porque al momento de la enfermedad del padre Buenaventura, cuando todos los cursillistas estábamos allí en el hospital haciendo las guardias, que fue un momento de verdad, el hospital fue una escuela del dolor. Sí, señor. Y yo recuerdo, Alfredo y yo salíamos de la casa a las 6 de la mañana para hacer la primera guardia junto con Belén Álvarez y Yovaira, y ahí estábamos, y durante todo el día ahí estábamos. Y recuerdo esa víspera pues de su partida, que era el día de Santiago, a quien él tanto amó. Él incluso nuestra casa de cursillo la puso en las manos del apóstol Santiago, lo amaba. En una oportunidad en la Utrella del año 2000, el padre Buenaventura fue con los cursillistas, y estando en Santiago de Compostela, me cuentan los cursillistas que asistieron, que estando en Santiago, en la catedral, el padre, cuando abraza al apóstol Santiago, que es una manera de, se abraza por detrás al apóstol, ¿no? Y el padre, dicen que el padre Buenaventura al salir dijo, le pedí al apóstol Santiago fuerzas para concluir nuestra casa. Y bueno, de verdad que han sido muchas cosas, y como te digo, me marca que esa noche, antes de irme del hospital, eso, era víspera del apóstol Santiago, era el día del apóstol Santiago, y recé junto al padre la oración que él me había enseñado años antes, pues, y le gustaba. ¿Te acuerdas que cada vez que salíamos a un cursillo, Gregoria, que compartimos mucho con el padre, era un poeta, ¿ah? Cómo recitaba los salmos, cómo hablaba de sus cosas. ¿Te acuerdas aquella vez, aquella vez que fuimos a San Pedro? Que yo creo que fue el último año que fuimos a San Pedro. Y Yoli y el padre Buenaventura se pusieron a recetar salmos y salmos y salmos, pero aquello no era una cosa fastidiosa, sino que era algo tan lindo, pero tan vivido. Entonces el padre Buenaventura y Yoli, ellos se daban la mano, porque como los dos son poetas, porque, él era poeta y Yoli poeta, entonces imagínate, de verdad que fue una experiencia muy hermosa. No, mira, y el gran legado del padre Buenaventura, yo decía al principio que hemos tenido unos sacerdotes que su vida fue, además de su sacerdocio como tal, el cursillo, el movimiento de cursillo. Y bueno, no, entregado. Nada más abrazar al apóstol Santiago Yoli,
y que nuestra casa, la casa que se la debemos al padre Buenaventura Fernández, la casa que tenemos actualmente, cuánto sacrificio, cuánta ilusión, cuántas cosas difíciles vivimos en aquellos momentos cuando comenzamos la construcción de nuestra casa. ¿Tú te acuerdas de dónde se hizo la primera misa ya en la casa? Claro, debajo de la mata donde está la placita que se la dedicamos al padre Buenaventura. Es que era lo único que había. Donde cubrirse del sol en aquel momento. Sí. Y mire, tenemos una casa hermosa. Gracias a Dios. Por supuesto. Teníamos una burra que era de Arbonio. ¡Epa! Y Guillermina tan bella, Guillermina en la convivencia que hacíamos una vez al mes, que era todos los domingos. Ella agarraba el burro y a cada muchachito le quitaba un bolívar. Sí. Y eso era para nuestra Mira, casa. y era como para comprar un bloque. Es que son cosas bonitas y cosas que la gente no sabe que se vivieron en aquel momento. Y hoy tenemos una casa hermosa que todos la queremos. Por cierto, la tenemos un poquito descuidada por esto de la pandemia, sí, ¿no? Sí. Mira, pero con el padre Buenaventura llegó otro sacerdote, compadre, como se decían entre ellos, que era el padre Tomás Pacho, negro. El padre Pacho, bueno, ¿qué te puedo decir yo del padre Pacho? El padre Pacho es el papá que me regaló la vida. Y ese cura de verdad que fue un baluarte y una ayuda para el padre Buenaventura, para nuestra casa de Cursillo. Porque cuando el padre Buenaventura se enfermó, él se fue de vacaciones y allá en España se enfermó. Y es más, pensamos que no regresaba. Y el padre Pacho tomó la rienda de la casa, tomó la rienda del movimiento. Y el padre Pacho llegó a Venezuela en el 56 y hizo el cursillo en el 62. Y bueno, ahorita él está en España, él tiene ya 95 años. Y él dice que él lo que lo tiene más enfermo es que no 95, puede, ¿tiene padre Pacho? 95. Y él dice que lo que más le duele a él es que no puede seguir en el movimiento, porque en España sí, en España no es como Venezuela. Y él dice que cuando él llegó a España, él fue a una reunión de cursillistas y dijo, no como mi Venezuela. Nada se parece a Venezuela ni a Barquisimeto. Y él, aunque está por allá, de verdad que el padre Pacho añora a la gente de Barquisimeto. No, y cómo trabaja. Bueno, seguramente sigue trabajando, pero yo lo recuerdo perfectamente cómo se encaramaba en las escaleras. Es un querrequerre. Y yo, el que me enseñó a pasar el Aragán a mí fue el padre Pacho. Me acuerdo que teníamos el capillón todo lleno de agua y yo con mi Aragán, bueno, como lo sabía pasar, me dijo, el Aragán se pasa así, Payori, y pensar que a ninguno nos dio un regaño nunca, ¿no? No. Mira, yo vivía, y te digo, yo vivía los cursillos con nuestra hermana Eulalia, el padre Pacho y la rectora era Victoria Chávez. Esos cursillos eran espectaculares. Sí. Y el padre Pacho lo que pasa es que él tiene un poquito de más carácter, sí. Pero es inolvidable que conjuntamente con el padre Buenaventura, la casa que tenemos, el padre Pacho también todo lo que pudo dar por ella lo dio y todavía un recuerdo bonito. Y el padre Pacho, además de eso, de su trabajo incansable en lo humano, en lo espiritual, como director espiritual fue maravilloso. El hecho de uno acercarse, esas confesiones con el Padre, de verdad que ha sido una bendición en la vida de todos nosotros. Sí, mira, y después otro sacerdote a quien quisimos mucho, también en el quinto día, en la presencia de Dios, el Padre Ovidio Rodríguez. Una belleza. Sí, Padre Ovidio, otro sacerdote español de 60 años de vida sacerdotal, y de los cuales dedicó a Cursillo toda la vida de sacerdocio prácticamente. Fue el que llevó el primer cursillo a la diócesis de Apure. En su avioneta. Y bueno, el sacerdote que andaba misionando era piloto de avión. Yo tuve la oportunidad de ir con el padre Ovidio a un cursillo en Apure. O sea, cuando, y esa carretera de esos llanos, una belleza. Y cuando ya íbamos en camino,
Y cuando él vio las palmeras, cómo gritaba, mi llano amado, decía, o sea, de verdad, era un alma de niño el padre, era un hombre de una santidad única y amó a los cursillos. Fíjate que siempre en las clausuras decía que cada cursillo que clausuraba lo rejuvenecía 2 años. Sí. Y realmente fue un hombre incansable, además cómo amaba, esos rollos, o sea, todo. No, inclusive cuando ya se enfermó un poco, que su congregación prácticamente se lo llevaron a España, él no quería. ¿Por qué? Porque todo su arraigo, toda su vida había sido en Venezuela, y los últimos años que había convivido con nosotros aquí en Barquisimeto. Y él siempre lo decía, que él quería que lo enterraran aquí, que esta era su patria. Yo tuve la dicha de trabajar mucho con el padre Ovidio, y una de las cosas que me marcó a mí, que él en los cursillos decía una oración y decía, cuando ustedes salgan de su casa, él echaba su cuento de su mamá, cuando su mamá estaba en el cerro y su papá, y su mamá le decía, primero hay que decir Dios delante. Y cada vez que ustedes salgan a decirle a las mujeres cursillo, hay que decir Dios delante. Bueno, y esa es la bendición, mira, haber conversado un poquito acerca de estos sacerdotes para nosotros, primero el tiempo, pero es una alegría muy grande que nos embarga. Han habido otros sacerdotes que nos han acompañado a lo largo de estos 60 años, pero habíamos querido remarcar estos sacerdotes especialmente porque tuvieron ya, un significado muy grande en la vida de nuestro movimiento acá en la arquidiócesis. De verdad nosotros con esto quisiéramos que nos enamoráramos de nuestros hermanos sacerdotes en el sentido de protegerlos, de cuidarlos, de amarlos, de tener detalles con ellos, porque es la única manera en que podamos enamorar a que amen a nuestro movimiento como lo hicieron ellos. De verdad que Dios les bendiga a todo nuestro movimiento, a todos los cursillistas, y que estos 60 años que estamos celebrando sean ese vivir de colores por toda nuestra vida. Amén. Amén.